Vamos a meternos en el mundo de la gastronomía y de la comida callejera porque los amigos de Garage Gourmet, este colectivo gastronómico, le podemos llamar, ¿no? Mauricio Pizar está con nosotros, que vienen realizando ya desde cuánto hace que empezaron con las actividades. Buen día, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Empezamos en 2008, nosotros ya hacíamos eventos previos, pero el nacimiento de Garage Gourmet fue en 2008, fines de 2008. Además siempre con eventos alternativos que fueron poniendo a la gastronomía en el centro, pero además con una mirada siempre original, dándole una vuelta, ¿no? Sí, nosotros buscábamos, primero vivíamos en Prado Sayago, entonces queríamos mudar un poco los eventos allá, que Claro, todo está sucede bien. en el este y en Positos. Y hicimos en el Botánico, en Picnic del Botánico, que fue un éxito durante mucho tiempo, más de 90.000 personas. Este año lo tuvimos que hacer el Parque Rodó porque ya el Botánico no daba mucho abasto a tantas personas. El suelo es como el material del museo, Claro. las plantas, entonces. Y después Ollas, un festival gastronómico de ollas que se llama Ollas del Mundo en invierno, donde ponderamos, revalorizamos esa comida de olla, que a veces está como un poco ninguneada, y dándole un carácter más internacional Ujú. en el choque, ese diálogo de culturas. Y además teniendo las publicaciones vinculadas a las conservas, la comida de olla y el tema de las verduras, ¿no? La huerta. Sí, porque nosotros empezamos eso promoviendo en nuestras redes, un poco así como inocente y más genuino, no como influencer, sino como lo que íbamos compartiendo. Hacíamos conservas durante el verano, sobre todo, que hay más abundancia de productos de estación. Y la editorial Penguin Random House puso el foco en nosotros y nos propuso hacer un libro. Nosotros en ese momento no sabíamos de qué, pero enseguida salió, lo escribimos durante el verano, que es también eso, cuando había más abundancia, y sacamos conservas, que ahora es Conservas uno y fue un éxito, tuvo 5 ediciones, después siguieron con ollas, siempre como mucho más doméstica esa cocina. Y este libro nuevo, que es independiente, es más como del espacio público, digamos. Ujú, sí, comida callejera, además con otra estética, que me encanta esta estética, parece muy, muy, muy Más buena. divertido, ¿no? Sí, Como... sí, 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 sí. Más ustedes, más ustedes. Pero bueno, comida callejera, pero además me parece interesante. Tenemos un programa grabado con los amigos de Guamatur sobre comida callejera, porque es todo un mundo que Sí, trasciende, primero, la comida callejera en Uruguay todavía es un mundo muy acotado y muy limitado. sí, porque Parece. la cultura gastronómica acá es como más no tan definida como en otros países. Y influye también en la comida callejera, que es como la insignia de cada país, lo primero que ves cuando llegas al país. No, y además es un elemento de identidad en los países la comida Sí. callejera. Y nosotros cuando empezamos a investigar en 2019, más o menos, sin la intención de hacer un libro, siempre que viajamos, eh, son como viajes más gastronómicos, comemos mucho, estamos muy interesados en eso, más que en museos y obras de arte, si bien nos gusta todo. Y empezamos con Medio Oriente y fue como se nos abrió un mundo increíble la comida callejera. Cómo comen en la calle, cómo ya se levantan pensando en esa comida, cómo van armando. Por ejemplo, en Marrakech hay una plaza que cuando baja el sol hace mucho calor, entonces baja el sol y se empieza a montar toda esa plaza con puestos, desde el encantador de la cobra, Sí, claro. las tatuadoras con henna y puestos callejeros que te venden de todo, de caracoles, el kebab, te venden el té de hierbabuena. Nos sorprendió eso, cómo las ciudades funcionan distinto que acá, o acá es como muy en ocasiones especiales, cuando hay un partido, cuando hay un recitales, o la gente cuando sale de noche y va a comer a un carrito. Como que acá la comida callejera no es una opción más, digamos. Y, Pero en el y que resto del ahora mundo es increíble lo que pasa, digamos. y que ahora ha cambiado bastante, Mauricio, porque en definitiva tenés los food truck, tenés, pues ahora por ejemplo pasás y hay, por el Parque Rodó hay una Sí, feria y están todos, pero hay que reconocer que hasta hace relativamente poco tiempo no salíamos del carrito de sí, chorizos, de la torta frita, porque la idiosincrasia me parece nuestra es distinta, que es como más, como que te muestra como cierto estatus, algo salir a comer y sentarte en un lugar, y no comer en la calle, viste, como me parece.
Sin embargo, ves las películas de Hollywood y en pleno Nueva Y York, Manhattan. Y hay terribles food trucks y es increíble la comida callejera. Acá cambió mucho eso, a partir de eventos como los nuestros, que enseñan un poco. Nosotros no nos gusta decir educar al público, pero el gusto y el paladar se educa también y vos vas probando. Pero es que es... Y también los migrantes, todos los migrantes que miralo vienen. como información, no como educación. Es transmisión de conocimiento. Además, en las ferias, en los puestos callejeros, no hay mozos, no hay como personas entre medio del cocinero y el comensal. Entonces te explica de primera mano qué está cocinando. Vamos por partes, porque ustedes al comienzo del libro, y es necesaria, comienzan con una especie de, bueno, aparte de las definiciones correspondientes para saber de qué hablamos cuando hablamos de comida callejera, también una mirada bastante más sociológica, antropológica, de todo lo que supone en términos identitarios en la comida callejera. Eso es lo que como que más me gusta escribir, es la parte que le llamamos ensayo. A partir de este libro le empezamos a llamar ensayo porque cambiamos de estudio de diseño y entonces le dijo, el ensayito va primero y no lo había visto yo como un ensayo, pero es como un raconto histórico de cómo surge. En la antigüedad no todos tenían cocina dentro de la casa. Solo las clases altas comían dentro de su casa. El resto comía en la calle. Había tabernas, había comida al paso, había puestos callejeros. Y entonces la comida callejera tiene como unas raíces tan profundas como la historia misma, digamos. No es algo moderno. Si bien ahora es el boom de la comida callejera y hay en Netflix documentales o en TikTok todo el mundo sube comida callejera, es muy antigua y eso es lo que nos interesa más mostrar. Su historia, su contexto cultural, por qué ciertas comunidades y ciertas ciudades comen tal alimento, otras comen otra cosa. Inclusive, que es como lo que te abre el apetito, digamos. No, claro, pero además es interesante porque por el vínculo con la cocina tradicional de una comunidad. Muchas veces desde la calle se pasa a la mesa, a la cocina, al restaurante, o al revés. También es interesante ese juego. No hay una comida de calle exclusivamente. No, es bien, por lo general una cocina bien tradicional, no es tan rígida como la cocina de restaurante o la cocina más institucionalizada, la cocina de recetario, porque responde también al consumo. Si alguien intenta vender algo y no funciona, enseguida lo cambia. No es como una cocina rígida, también responde al producto de estación, a los alimentos disponibles. Es como mucho más flexible. También es una cocina que viaja y que se dialoga o se contamina en el buen sentido con otras cocinas. Por ejemplo, el doner kebab, famoso en Berlín, tiene que ver con los migrantes turcos de los 70. Entonces la comida callejera como más típica de Berlín es de influencia turca, o los curry puff, estas empanadas hojaldradas rellenas de curry espeso que venden en todos los kioscos pakistaníes que hay en Londres, por ejemplo, tiene que ver con migraciones pakistaníes y de India a Londres. Como que tampoco, si bien hay recetas y comida callejera que es muy tradicional, también hay otra que viajó. Por ejemplo, acá el auge de las arepas. Sí, claro. Como que tiene menos prejuicios. Hay que liberarse de los prejuicios también, pero es menos rígida que la cocina tradicional, ¿no? Sí, lo que ha provocado acá, por ejemplo, la migración es que ha obligado al mercado a nutrirse de una materia prima que no existía. Bueno, eso, la harina de arepas, por ejemplo, ahí en la góndola, claro, y es increíble porque nos enriquece a nosotros también. Sin duda. Sí. Pero, por ejemplo, ya que mencionamos el tema de Venezuela, yo siempre pongo el ejemplo. Hay un carrito que está en cruz con el mercado agrícola, ¿no? Por ahí, de un venezolano. Pero no sabés la cantidad de gente que se junta ahí. Pasás a mediodía y hay 20, 30 personas en torno a un carrito. Y esto que en Uruguay hasta hace poco los carritos eran era más como anecdótico el hecho de que sea un food truck porque estaban estacionados de forma permanente, como el carrito del Cóndor o estos que hay en 18, en las perpendiculares 18.
Pero ahora se da como una nueva dinámica que los carritos como que se mueven. Entonces, por ejemplo, en Libertad y Avenida Brasil, creo que es, hay un carrito de panchos que a veces está, a veces no, intermitente, y también tiene que ver con migrantes, porque creo que son venezolanos. Esto de que en fin de año todos los cubanos que hicieron lechón, el Espiral, uno como acá, que empieza, acá en la esquina se empieza a Agraciada y enriquecer. y Fraga. Eso, se empieza como a enriquecer la cocina con los migrantes, que a veces somos un poco, viste, como esa xenofobia oculta que dicen, ay no, vienen a, yo qué sé, a hacer sus cosas, pero es tipo increíble como nos ayudan a comer mejor, a ampliar el paladar. Y por lo pronto a comer distinto. El tema de lo mejor o peor, eso Sí, no, digo, cuando comes más amplio y más variado, claro, mejor, exacto, obvio. Cuando estás más restringido. Bueno, por eso te digo, yo creo creo que además parte del gran descubrimiento que permite el libro de ustedes, Comida Callejera de Garage Gourmet, es justamente el abrirnos el mundo a una comida callejera que además es posible acercarnos, porque están las recetas, y eso es lo bueno. Porque yo insisto, nosotros no salíamos del choripán, del pancho y de la torta frita. No nos encontrábamos con otra cosa. Sí, aparecen en el libro también, y hay recetas sencillas como tortas fritas, los buñuelos de lechuga, buñuelos, hacían los buñuelos en la calle. Pero también platos más sofisticados, viste, como hay cosas más elaboradas. Pero siempre proponemos sustitutos también, eso de que hablaba que no es tan rígida la cocina, no es repostería que es milimétrico y tenés que medir todo. Esto también es sirve como para inventar, para inspirarse, también para viajar. Es un libro muy viajero, digamos. Además, hay una cosa que es muy interesante cuando alguien viaja, te dice que los lugares para comer es donde come el local. Si uno ve donde comen los camioneros, te dicen muchas veces en el interior. Es decir, cuando hay algo que es natural, que es honesto, que no está bajo lo artificial de la cosa turística, ahí es donde se come mejor porque está la gente del lugar. Y es verdad. Sí. Y un lugar más auténtico que la calle en este sentido, no hay. No, eso nos pasó en México, también en Ciudad de México, se come mucho en la calle. No solo empiezan desayunando tacos, sino que la gente de traje con la servilletita, comiendo tacos también, como que es muy democrática. La gente el mexicano está muy orgulloso de su gastronomía, bueno, es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pero está muy, eso, como que, viste, no van a comer una cadena de hamburguesas norteamericanas, van a comer tacos a la calle. Y es increíble, y eso, ves puestos. Todos los puestos tienen mucha gente, elegís el que tiene más gente y te despachan rápido. Podés vos como customizar tu plato con salsitas y cosas. Siempre es comida suculenta. No es tiene la particularidad eso que muchas de las recetas tienen al maíz como ingrediente principal, entonces no hay, viste, harinas. Es como increíble. En México a nosotros nos voló la cabeza. A México me llamó muchísimo la atención. Creo que es el lugar donde más comida callejera vi, más variada. Y también creo que ha cambiado mucho, porque también están las condiciones en las cuales se cocina. Sí, eso nos pasó también cuando fuimos a China el año pasado, el 2024, ahora ya el año pasado. Sí. Fuimos invitados por la embajada a presentar los libros anteriores, y vimos comida callejera y nos explicaba el embajador que cambió mucho post pandemia, las condiciones de como de higiene. China se lo cargó con ese prejuicio de que la pandemia, el virus había surgido ahí, que fue medio como raro también. Nosotros no vimos que comieran nada extrafalario, capaz que si alguien come algo raro, para ellos también les parece raro. La comida es increíble, tienen todos los recursos, todos los climas, entonces tienen todos los alimentos, todas las frutas, todas las verduras, y los puestos están muy controlados. Todo desde no sé, pagás con un código QR, no manejan efectivo, y todo muy limpio, todo muy perfecto. Lo que sí hay es, por ejemplo, en las redes sociales, mucho video viral de cocina india, viste, ratas moviéndose, cucarachas. También es un poco como una caricatura, me parece, que busca como un poco subestimar o defenestrar esa cultura callejera.
Pero no pasa eso. También hay que tener recaudos, ¿viste? Como no tomar agua de la canilla. Perdón, también. Pero Muchas veces no vemos las condiciones en de las acá, cuales... en las cocinas de acá, en Montevideo. Sí, claro. no, pero inclusive te digo, en grandes restaurantes, Sí, sí. o sea, que están muy escondidas también, eso. ¿Cuál fue el criterio para compartir este recorrido de ustedes? ¿Cómo lo armaron? A mí me gusta mucho hacer listas de cosas. Entonces hice una gran lista de más de 100 platos callejeros, los más populares, como si fuera un ranking, pero al momento de ordenar, si bien están definidos como con el país o la región, nos gustaba, era una toma de partido, buscar qué coincidencias había o qué cosas similitudes había como factores comunes. Entonces no los organizamos en capítulos por continentes o por regiones, sino por similitudes. Aparecen los panes chatos juntos, aparecen los pinchos juntos, las frituras juntas, las masas rellenas juntas. Entonces, ese tipo de recetas se dan en varias partes del mundo. Por ejemplo, la tortilla, que es una masa de maíz que se usa para envolver un alimento y comerlo con la mano, se da lo mismo, se da como esa lógica en Medio Oriente con el pan lavash, que es para envolver el shawarma, o el pan de pita en Grecia para envolver el gyros. La gracia de la comida callejera es comer con la mano, ¿verdad? Sí, que chorree, que sea jugoso, que no es tan, viste, tan pulcro como a veces pasa mucho con los norteamericanos, que ellos como adoptan un poco, no tienen una cocina muy, salvo Nueva Orleans y la cocina Cajun, no tienen como una cocina muy auténtica. Entonces los más del Texas, del sur, adoptan esos tacos y los ponen como en unos soportes para el taco, si tiene que ser todo prolijito y crocantito. Eso como que no es real. La comida callejera es mucho más sucia, entre comillas, y más de chorrear, viste, como de salsas, de jugo más, como también un poquito más grasienta, como más rica, ¿no? El picante, por ejemplo, en México, ¿el picante también formó parte, digamos, de una cultura de la conservación? Sí, nosotros eso lo vimos en conservas, que las especias, por eso también, ¿no? Colón descubrió América buscando especias, buscando formas de conservar los alimentos. Cuando no había refrigeración, la refrigeración era dependía mucho del hielo que se bajaba de la montaña. Las especias jugaron un rol fundamental, y el picante también por sus propiedades antibióticas. En los climas más calurosos, más cerca del Ecuador, se come más picante porque también es termorregulador. El picante es el ají, igual que la menta, que es vasodilatadora. Entonces ayuda a regular la temperatura. Uh-huh. Y después o podés elegir picante, no todos los mexicanos comen picante, ni el sudeste, por ejemplo, en Chongqing, que es una ciudad que queda hacia adentro de China, no es de las costeras, entonces la cocina es mucho como más picante y más fuerte. Como podés elegir, muchos no comen picante, y también se ríen un poco de eso de que el turista, viste, te enchilaste, te dicen, empezás a toser ahí rojo, la cara roja. A mí me mató, porque además creía que soportaba el picante. Sí, a mí me gusta, pero es fuerte. Sí. Bueno, pero pasa que ya es en serio. Yo creía que acá lo más picante que había comido acá era capaz que algunos morrones de un choripán. Y yo creía que eso era picante. Y hay como unas lógicas que no son las que estamos acostumbrados. Nosotros nos pasó con salsas y probamos salsa roja, que creíamos que era mucho más picante porque es rojo, tipo advertencia, y probamos la verde y eso sí nos enchilamos. No pudimos, como que eso también es descubrir nuevos códigos, ¿no? Como en el mundo de las salsas, que es increíble. Uh-huh. ¿Qué pasa con los dulces? ¿Los dulces forman parte de la comida callejera? Ustedes tienen un capítulo dedicado a eso, sí, pero no es lo más común encontrarnos con... No, hay mucho... No quisimos poner todos los ultraprocesados, ¿no? Que aparecen en México, las botanas, los paquetitos de cosas dulces, el tamarindo con chile o cosas... Ni los helados empaquetados, que es muy callejero. Acá en la Rambla pasa el carrito vendiendo helados. Pusimos postres y cosas dulces como mucho más que se pudiera elaborar en tu casa. Entonces aparecen el mango sticky rice de Tailandia, que es un arroz que ellos lo comen como si fuera no es como el límite entre postre y plato salado no es tan definido. Entonces es arroz glutinoso, pegajoso, sticky, con mango y leche de coco. O por ejemplo las frutas, todas las frutas con ají picante, con tajín por ejemplo. Aparecen los canolis, aparecen muchos platos que te venden como en la calle. Uh-huh. ¿Te parece que
podemos instalar una comida callejera en el Uruguay? ¿Puede formar parte de nuestra identidad si lo desarrollamos, asumirlo como propia? Yo creo que sí, es muy estricto en Uruguay, hay bromatología, la intendencia. Nos pasa a nosotros en los eventos que cada vez piden cosas que muchas veces son como absurdos, y eso que no exigen a los locales, pero no se exigen a los eventos. Bueno, la otra vez hablando con esta exitosa cocinera, la de 4 de Julia, en cada departamento hay una normativa bromatológica diferente. Sí, eso buscaban hacer como un registro bromatológico único, como si fuera la matrícula del auto. Es eso, muy estricto, y en el resto o sea, está bueno que sea estricto, pero también como que te prohíbe muchas cosas, muy prohibitivo. Pero por mí se puede hacer eso. ¿Viste? Si son más flexibles. Con una cabeza de turista, o de extranjero, no turista, de extranjero, venís a Uruguay, ¿qué es lo que nos puede identificar desde el punto de vista de comida callejera? ¿La torta frita? ¿El chivito? Sí. Si bien no es callejero, nosotros usamos como una definición extendida o más amplia de comida callejera. Entonces el chivito es el plato como insignia acá, que es un churrasco. En Argentina tienen el sándwich de lomito, sí, que es medio una copia nuestra, pero es un sándwich finito. Bueno, hay un capítulo todo de sándwiches, porque el sándwich es una lógica que se da en todo el mundo, desde el banh mi vietnamita, que tiene su influencia con la baguette francesa cuando fue Indochina, hasta, no sé, el submarino estadounidense, el bocadillo de calamares español. Aparece esa lógica de sándwiches, y nosotros tenemos nuestro sándwich insignia, que es el chivito. ¿Todo se puede poner entre dos panes? Y creo que sí, hay gente que no come pan. Yo a veces en verano como menos gluten, pero se puede. Bueno, no, pero como el concepto sándwich, ¿no? Como el concepto de juntar en el medio dos tiene panes. muchos, y tiene como muchos también como ingredientes que están buenos, que el pan sea o una opción más esponjoso, como los sándwiches katsusando japoneses, que es pan lactal, o más crocantes. Pueden ser tostados, como los sándwiches de bar. Después ver qué proteínas lleva, qué vegetales, qué salsas. Es como bien interesante para eso, para poder innovar y poder hacerlo a gusto del consumidor, ¿no? Los food truck han cambiado el paisaje urbano de Montevideo, por lo menos de Montevideo y de las zonas turísticas, seguro. Sí, hasta hace unos años no era una opción comer en la calle. Sí, y ahora, por ejemplo, en Tristán Narvaja hay una calle, una callecita que está llena de food trucks, y le dan como una vida distinta a eso también. Y además con distintas modalidades y especialidades, ¿no? De distintos orígenes, comida de distintos orígenes. Y yo creo que los eventos de ustedes también han generado, porque cuando vos vas a la ex cárcel de Miguelete, los eventos de ustedes, o estos que decías del Botánico o el del Parque Rodó, en definitiva, ¿de qué se trata? Es eso. Sí, y buscamos que sea también como variado. Entonces, no repetir. Por ejemplo, si hay un carrito con hamburguesas y choripanes, meter otro que tenga shawarma y otro que tenga arancini. Como también eso, no saturar con la misma propuesta, para que no solo para que les vaya bien a ellos con las ventas, sino también para que el público sea un evento disfrutable, digamos, que variado. Lo que pasa, Mauricio, que para mí ustedes están haciendo el trabajo más complejo, que es el de cambiarnos la cabeza. Gracias. Pero nos gusta mucho comer, a mí me gusta mucho comer. Está bien, pero el hecho de poder transmitir ese gusto y ese entusiasmo que ustedes le hacen por comer ustedes, transmitirlo cuando ustedes hacen un evento, insisto, el del Jardín Botánico o el de la cárcel de Miguelete o el de Parque Rodó, y nos convocan con un objetivo de cocina de comida de olla, y tenemos que ir a comer una comida de olla en un platito de cartón o de... Sí, hay gente que se lleva tupper también para congelar, porque por ejemplo una buceca no te vas a cocinar. Pero digamos, eso hubiera sido inentendible hace unos años, si no estuviéramos mucho más abiertos a estas propuestas gastronómicas. Y nosotros buscamos hacer como una selección o una curaduría más de la propuesta. Muchos expositores a veces se enojan porque dicen, bueno, yo pago, quiero estar, pero como que no solo se trata de pagar, sino que sea una propuesta distinta, enriquecedora
para como el menú colectivo ese que armamos. Ujú. Y eso es como lo más atractivo y creo que es el principal valor que tenemos. Creo que además también me parece que lo que muestra las recetas que están en este libro, además que tiene una fotografía increíble, que se los recomiendo. Yo les pido que vayan a las librerías y busquen este libro porque realmente, además es un regalo fantástico, me parece que es bueno para tenerlo en casa, porque por más que se llame comida callejera, son platos que se pueden hacer en casa, porque vienen con las recetas. También lo que te demuestra el ensayito, como vos les decís, es el que no es una competencia del restaurante. No, y eso, la cocina callejera es como muy genuina y no busca, si bien busca que vender y busca, viste, que sea rica, no es una cocina de restaurante que busca la estrella Michelin o que busca hacer algo sofisticado, medio, viste, que es como muy genuina, muy auténtica. Uh-huh. Bueno, de hecho, también se comentó mucho que cuando vino el célebre chef Anthony Bourdain, también comió en la calle. Sí, nosotros lo nombramos Sí, lo ahí nombran, porque sí. es como referente eso, puso en una época donde la calle estaba como muy, muy ninguneada, él puso el foco en eso. Y muchos restaurantes como de alta gama, digamos, se inspiran en la comida callejera también. Uh-huh. Porque hay recetas de todo cuando ves como ese menú que aparece en el lomo. Uh-huh. Hay recetas que seguro tu abuela hacía también, porque son, viste, desde buñuelos hasta, no sé, empanadas. Como que hay un mundo increíble, es muy amplio. A veces pensamos que la comida callejera es eso, es un choripán y no, es mucho más amplio. Uh-huh. Hay comida, hay el pho vietnamita, por ejemplo, que es como si fuera un ramen mucho más suculento, con noodles y con carne con hueso. Como que aparecen platos, eso, muy variados. Uh-huh. Una cosa me pareció muy, muy simpática, muy necesaria, y para tratar de empezar a despejar las dudas, es una tabla de equivalencias de cuánto es una pizca, ¿no? Todo eso. Sí, porque nada eso... Lepe probaba con que una pizca es una pizca Sí. es esto y... Porque a nosotros nos pasa, cuando compartimos una receta, viste que hay gente que no sabe hacer un huevo duro, entonces Sí. te dice, ¿cuánto agua le pones? ¿Viste? Entonces queríamos aclarar eso, que es como el básico, la pizca. Me pareció divertido que o la taza, es? te dice, la taza de café con leche, no, es la taza medidora. Claro, Sí. porque yo tengo taza grande, taza chica, tacita de café, cucharada, Sí. cucharadita. Igual esto es más relajada esta cocina, eso, no es repostería, no es todo milimétrico y si pones un poquito menos de bicarbonato te sale mal, no, esto es como muy... Mauricio, el interior del país, ¿no crees que es otro mundo, aparte gastronómicamente hablando? Sí, nosotros tuvimos varias reuniones para hacer festivales gastronómicos en el interior, pero nos pasa eso, de que no queremos, viste, ir con esa cabeza de la capital al interior e imponer un festival, no conocemos proveedores de allá, porque también podríamos hacer como alianzas con proveedores o con gastronómicos. Los gastronómicos irían desde acá, lo pensamos varias veces, nos reunimos con el shopping de Colonia, el shopping de Punta del Este, y nos pasa eso, ¿viste? Somos respetuosos también de los lugares. Por eso digo, las identidades locales son importantes, obviamente. Sí. Un festival en Rocha tiene unas características gastronómicas que no las tiene en Río Negro. Claro, tendríamos que interiorizarnos muchísimo más para poder hacer festivales, nos encantaría. Sí, Uh-huh. Pero digo, es otra realidad. sí, ¿no? el público también no sería tan masivo como acá, que es, viste, Uh-huh. no sé. Acá la migración está haciendo una influencia desde el punto de vista gastronómico interesante. Sí, bueno, hay, por ejemplo, en Fernández Crespo, ahora pasé, es un lugar que me encanta, es muy chiquito, pero es como si fuera una pequeña sucursal del Palacio del Falafel, que queda, el Rey del Falafel creo que es, en San José, y hay uno chiquito en Fernández Crespo, y tiene kebabs, tiene hummus, tiene postres como baklava, o estas tortitas de sémola con almíbar. Eso, es increíble porque cómo empiezan a haber propuestas distintas, ¿viste? No es ir a comer una hamburguesa, no es... ¿viste? No caer en el lugar común o lo que ya estamos acostumbrados. Ahora hay como para comer de todos. Uh-huh. Claro. Cuando hablamos de comida callejera, ¿dónde ubicás, por ejemplo, el salir en una tardecita de sábado o de domingo y sentarte en la vereda de una casa de minutas? ¿Qué lugar es? Por No, ejemplo? o sea, no. Ah. ¿Qué lo considerás? Ahora hablamos de lugares, pero ¿eso lo considerás comida callejera? Creo que sí. Y, por ejemplo,
Yo vivo muy cerca del bar Tincal. Ujú. Y ahora en verano sacan todas las mesas plástico estas de Sí, refresco y las ponen ahí como en la Rambla donde bailan tango a veces. Y para mí eso es comida callejera. Comer un chivito ahí en la mesa de plástico, con la silla de plástico mirando la Rambla, es callejero. Ujú. Cuando en los bares de barrio, por ejemplo, se usa el medio tanque. Sí, también eso es callejero, responde a esas lógicas callejeras. Ujú. Lo que hablaba de Gustavo Laborde en el libro Los sabores de la nación, Sí. que la cocina, la cultura gastronómica uruguaya no es tanto de recetas fijas o como institucionalizadas, sino más de rituales cotidianos, de lo común. La comida callejera tiene que ver mucho con eso, con el choripán de medio tanque, con la hamburguesa de carrito, con salir del estadio y comerte un pancho, o salís de noche y a la vuelta de madrugada comés en un carrito. Sí. Que es más de las pequeñas cosas, ¿no? No es tan sublime como una cocina francesa. La nuestra es más ritual de lo cotidiano. Como más. Pero yo creo que está bueno que los que te están escuchando sean conscientes de eso, porque a veces capaz que lo tomamos como una cosa tan asumida, tan corriente, y a veces valoramos quizás otros hábitos cuando viajamos, y es lo mismo que Claro, nosotros. o pedimos al Uruguay que dice Uruguay no tiene cultura gastronómica. No tiene, pero es de otro tipo de cultura gastronómica. Es, por ejemplo, el ritual de las obras de construcción los viernes comen asado. Eso es una cultura gastronómica también. Claro, Viste, los ñoquis del 29 es cultura gastronómica. claro. Como que es mucho más inmaterial, no es tanto de receta, porque el ñoqui es italiano, no es uruguayo, pero el comer los 29 sí es uruguayo. Viste que es como más sutil, me parece. Ujú. La otra vez veía que, por ejemplo, en el canal Gourmet hay uno de los programas que es asado de obra. Y en definitiva ese programa lo que hace es cocinar en la obra con los elementos que hay en una obra en Con la construcción. madera encofrada y todo eso. Exactamente, pero el tipo llegó a ser, que es interesante, no sé si es un arquitecto o qué, o un constructor, pero bueno, hacía sopas, hacía guisos para toda la barra de albañiles. Claro. Pero en definitiva era ese lugar, no solo era el asado de obra, que también lo hacía y enseñaba cómo lo hacía, sino que había toda una cocina en torno a ese lugar, a esos productos, a esos fuegos. Sí, es increíble ahora que está tan de moda eso de la experiencia, de que yo pago la experiencia y no tanto el producto, entonces prefiero sentarme, no sé, en un chiringuito en la Susana, comer yo qué sé, un pejerrey a la plancha. Estoy pagando la experiencia más que el producto, porque el producto es barato, es de pesca. Eso tiene que ver con una experiencia. La experiencia de sentarse con los compañeros de trabajo los viernes, porque es el último día de la semana, comer el asado. Los Sí. viernes, los ñoquis, poner la moneda abajo, es todo como más de experiencia, viste, como bajo perfil, digamos, pero está buenísimo. Sí. Yo creo que esa suerte de estar siempre un escalón más abajo, de no considerarnos, de no analizarnos desde este punto de vista, creo que nos deja un poco a veces medio como en retaguardia, y está bueno ponerlo en Sí. valor, y ustedes lo hacen permanentemente. O viajás, viste, mucha gente que viaja y dice, ay, fui a, no sé, a Vietnam y comí tanto, riquísimo en la calle y todo, y acá pasa por al lado del carrito y ni siquiera mira mira qué es lo que vende. Viste, está bueno el libro porque te invita un poco a ser turista también en tu ciudad, ¿no? Exacto. Como que el turista es el que va y todo le sorprende. Bueno, sorprendente acá si venden, yo qué sé, el shawarma, ir, probarlo. No, pero además la gente que te está escuchando y dice, ¿de qué está hablando? Bueno, es justamente, acá están las recetas, acá está el origen, acá está la historia de todos esos platos. Muchos de ellos no lo conocemos, y creo que el gran mérito que tiene el libro es justamente enseñarnos de eso, y darnos cuenta de que tenemos una cantidad de cosas por conocer, por comer, y no reducirnos a 3 o 4 cosas, que a veces uno siente como que acá estamos muy limitados. Y eso, a mí, bueno, en lo personal me gusta mucho comer y vas a comer toda tu vida, entonces está bueno que sea entretenido, rico, saludable, que tengas una relación buena con el alimento, ¿no? Ujú. Que te alimente la cabeza también. Y además, ahora decís saludable, y además hoy las propuestas son cada vez más amplias.
Sí, Digo, te eso, para encontrás todos los con food gustos. truck vegetarianos, por ejemplo. Sí, hasta hace unos años no había, para vegetarianos, veganos, no había propuesta, no había ingredientes, en la góndola no había. Ahora hay en todos los supermercados una góndola especialmente de productos veganos o para celíacos, para diabéticos. Eso también es increíble. Las restricciones también amplían valga la redundancia, las restricciones alimentarias que como que te amplían un poco la góndola también, para comer distinto al resto, ¿no? Bueno, siempre, muchas veces en situaciones límites de prohibición, muchas veces surge la creatividad Sí. para tratar de bypassear esas restricciones. Y creo que en estas áreas son interesantes las propuestas que hay. A mí me pareció, ya te digo, un gran hallazgo, es un camino, además me parece que es ilimitado, porque creo que cada propuesta, cada persona que pone un puesto de venta de comida en la calle le da un toque muy personal. No es siempre la misma receta. Porque No, las y eso hay que condiciones responder. es más artesanal, Claro. en el sentido de que no es una cosa hecha en serie. Y responde también mucho a la lógica barrial o vecinal, ¿viste? Es con el público, salvo casos excepcionales, por ejemplo, nos pasó en Bangkok, que hay una famosa Jai Fei, una famosa cocinera que aparece en el documental de Netflix, y fuimos, tiene una estrella Michelin de comida callejera, que va gente de todo el mundo a comer a su restaurante, pero salvo casos excepcionales así, la comida tiene que ver con lógicas muy barriales, muy locales. Entonces responde también a eso, ¿viste? Por ejemplo, si el puesto callejero se instala cerca de universidades, la comida va a ser distinta. Bueno, acá las tortas fritas en Facultad de Ciencias, como que responden también al lugar, ¿viste? No son tan como un pegotín que pones en el mapa, sino como que responde también a esa lógica de barrio. Sí, sí. Acá recuerdo que siempre en el barrio Reus siempre había frente a la escuela que hay ahí, un puesto de churros, pero desde hace años pasás por ahí de tardecita y está siempre el puesto Claro, de churros. es aprovechar también el público, ¿viste? Si son escolares, entonces ya la propuesta es como más infantil, si se quiere. Estamos en contra siempre del menú infantil nosotros porque los niños tienen que comer de todo, pero responde No, a esa claro, lógica, sí, 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 ¿viste? sí. Como que está bueno, que no es una gastronomía que está como deslocalizada, sino que surge mismo desde la calle. Ujú. Se llama Comida Callejera, está editado por Garage Gourmet, es el primer libro de una serie de libros editados por el propio Garage Gourmet. Están igual los libros de recetas de conservas, de ollas y de huertas, pero Comida Callejera es muy original, es una propuesta que distribuye Guzzi, me parece, insisto, un gran regalo de Reyes que me parece que puede servir y creo que nos abre un universo que es muy, muy interesante y creo que desconocido. Y con un poquito de humildad, acercarnos a todo este mundo de comida callejera es más que interesante. Mauricio, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Mauricio Pizar de Garage Gourmet estuvo en Sado Sarandí.